Complicado, de grave, importante, fundamental para los cielos mexicanos, no solamente para el mercado de la aviación, tiene que ver con la conectividad del país, tiene que ver con la competencia, tiene que ver con tarifas, con caray, de repente pues hay rutas que se quedan solas y la abusan, francamente, ¿no? Es un robo de repente ciertos boletos de repente dicen, bueno, o es con nosotros, no hay de más. Y Mexicana ofrecía eso al mercado aéreo mexicano. Amén del destino de 8.500 puestos de trabajo directos en cielo, en tierra, amén de los puestos de trabajo indirectos que genera Mexicana de Aviación, en fin, todo un tema Mexicana de Aviación, y al mismo tiempo, insisto, la falta de información dura y concisa sobre qué es lo que está ocurriendo. Hemos hablado con los representantes de Union Trees, hemos hablado con Iván Barona, hemos hablado con el juez rector de este concurso mercantil, el juez Felipe Consuelo Soto. Hemos dado información cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emite comunicados, boletines, en fin, diciendo saludo, respeto la decisión del juez, pero puntualizo aquí, tal cosa no ha ocurrido, no han traído, no han llevado. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica, hace rato que no platicábamos, con el diputado federal del Partido del Trabajo, Mario Di Constanzo. Diputado, primero, bienvenido. Gracias, buenos días. Muchas gracias por el invitarme a hablar a su programa y pues muy buenos días aquí a todos hoy. Diputado Mario, tú has estado muy pegado. Ayer te leía hasta altas horas de la noche en Twitter, informando pues de lo que ibas teniendo conocimiento. Decías, el juez continúa adentro en su oficina, han salido, no han salido, informan. Cuéntame todo, Mario, por favor, diputado. ¿Hasta dónde se queda anoche después de lo último que fue una prórroga emitida por el juez? Una prórroga que concluye ayer miércoles. Así es, había una prórroga para Mid Atlantic que concluía ayer miércoles a las 3 de la tarde. A las 2 de la tarde yo tuve la primera llamada con el juez y él me informó que Mid Atlantic había pedido unas horas más hasta las 5:30. Y entonces el juez lo que hizo es decirles, bueno, a las 5:30 los recibo ustedes y a las 6:30 de la tarde le daría entrada entonces al nuevo grupo o al segundo grupo que está también tratando de quedarse con Mexicana de Aviación. Esto más o menos sucedió en este rango de horas, y lo que pasó en la noche, ya hasta muy altas horas de la noche, es que el juez, al ver los documentos que entregan ambos grupos, tomó la decisión de consultar hoy directamente al banco, es decir, hoy va a tirar un oficio directamente a los dos bancos involucrados. Me parece, si no mal recuerdo, que uno es Scotiabank y el otro es Banca Nitel, directamente a los bancos, para que le informen mediante petición judicial en un plazo no mayor de 24 horas si están o no los recursos. Es decir, ya no lo va a hacer directamente con los inversionistas, ya lo va a hacer directamente a los bancos respectivos, y este plazo pues ya lo consideramos como determinante, porque simplemente los bancos van a computar si hay o no dinero líquido en el fideicomiso. Eso es por un lado. Y por el otro, ¿qué persiste y qué es la complicación? La complicación es que ambos grupos, en mayor o menor medida, están pidiendo compromisos claros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para una vez que esté el dinero, dicen, bueno, si sí está, ¿qué voy a recibir a cambio? Es decir, voy a recibir el certificado de operador aéreo, por ejemplo, como dice el grupo. El otro dice, bueno, voy a recibir las acciones de Gastejo, voy a recibir todos los slots, o qué sucede, por ejemplo, con el amparo de un servicio. ¿Me explico? Esto ha creado también un clima de incertidumbre para los propios inversionistas, quienes dicen que está el dinero líquido, yo al menos necesito un documento firmado o un gran compromiso de las autoridades de que efectivamente en cuanto yo dé la instrucción de que el dinero esté líquido, efectivamente voy a recibir algo a cambio, voy a recibir el carro que están anunciando, no el carro sin puertas o el carro sin vestiduras, sin llantas, como lo ha sido la entrega de los slots. En este punto, sí reitero que la FCC no ha generado este clima de certidumbre para los inversionistas, mas sin embargo, el juez sí ha tomado la decisión ya de consultar
pasar de manera definitiva, pero directamente al banco. Ahora, estas 24 horas coinciden mucho y van a venir coincidiendo con la reunión que el viernes se va a tener, yo te diría al más alto nivel, porque van a estar tanto las autoridades del CP, del trabajo, el juez, el conciliador, los sindicatos y los legisladores que le estamos dando seguimiento a este caso mediante la comisión. Incluso se habla el propio presidente de la mesa directiva para estar mañana en esta reunión. Entonces, yo sí creo que en un plazo no mayor de 24 horas tendremos toda la claridad y certidumbre sin estos, yo no señalo que son falsas informaciones, pero que son no completas, vamos a llamarlas así, porque la misma situación lo ha solicitado así. Los inversionistas, por ejemplo, insisten en mantener la confidencialidad de los socios, de quienes van a comprar. ¿Por qué? Pues porque ellos también, al ver el clima tan fuerte que hay en el gobierno, pues no es que teman por su vida, pero sí temen que hay algún tipo de represalia. Ya hemos escuchado al propio juez decir que algunos inversionistas pues fueron hasta auditados por la Secretaría de Hacienda, y es que lo que quieren evitar estos hechos, pero sí creo que ya llegó el momento, y creo que es muy acertada la decisión del juez de solicitar esta información ya no a los inversionistas, sino directamente al banco, y poner este plazo de 24 horas, que ayer hasta la 1 de la mañana fue la decisión que él ha tomado. Creemos que entonces ambos grupos que han llegado a esta recta final pues están prácticamente en igualdad de circunstancias, y lo que él pueda hacer pues ya va a ser pues es poco, porque ya depende directamente de lo que contesten las propias instituciones bancarias. Dice el diputado Mario Di Constanzo, diputado federal por el Partido del Trabajo, esta determinación que toma ya muy noche ayer o en las primeras horas de este jueves el juez rector del concurso mercantil de Mexicana de Aviación de solicitar la información, digamos, que den fe de ese depósito ya no los grupos de inversionistas interesados, que son el Atlántica y Union Twist, sino directamente los bancos. Ahora te pregunto, cuando hablamos de falta de certezas jurídicas por parte de la autoridad rectora del sector, que es Comunicaciones y Transportes, en el caso de Mexicana, ¿cómo puede evitar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que Interjet vaya y en, digamos, uso de sus derechos y libertades, interponga un amparo? Que tú digas, oye, ¿lo van a conceder o no? No lo sé, pero eso lo va a determinar un juez, no lo determina Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entendiendo que eso sí, como bien señalas tú de una manera muy descriptiva, es como el que está buscando rescatar algo y dicen, voy a comprar el coche, lo van a dar sin llantas, sin motor y sin cajuela. Ah, caray, no, pues ya no quiero, ¿no? Ya no me interesa, no es atractivo como negocio. Y eso son rutas, son slots, son tantas cosas que inciden en el negocio. Pero, ¿cómo verías tú, digamos, poniéndote el problema de frente, qué caminos, qué soluciones hay al respecto? Porque la SCT, me imagino, podrá decir, señores, yo no puedo evitar que Interjet vaya a un juzgado y solicite un amparo. Desde luego que no lo puede evitar, pero sí puede dar un mensaje de certidumbre. A ver, la semana pasada el juez emite el oficio para reiterar la devolución inmediata de los stocks y de las cosas que malamente se hayan prestado durante el concurso mercantil. Pero no solamente malamente, el oficio de la SCT, lo tenemos afortunadamente, habla de un préstamo temporal de las rutas, sujeto a que cuando Mexicana de Aviación lo requiriera, se le devolvieran estas rutas y estos slots. Pues ahí hay un antecedente. Después de que gire el oficio del juez, el secretario Felipe Duarte, y debo decirlo así, con una actitud vacilante, por no decir timorata, pero es una actitud vacilante, declara la semana pasada dos cosas importantes. La primera es que, utilizando incluso términos que no existen en la ley, dice, las rutas y los slots regresarán a Mexicana cuando se firme el concurso mercantil, el convenio de concurso mercantil. Prácticamente es imposible. El concurso mercantil se debe de firmar hasta el último, y ya una vez que haya un inversionista.
Es decir, yo no puedo firmar el convenio de concurso mercantil si no tengo ya al inversionista plenamente acreditado, plenamente listo. Y por el otro lado, saca un término llamado bilateralidad, en donde establece que ahora que se devuelvan las rutas, va a reorganizar el mercado. ¿Cuál es el mensaje que da Felipe Duarte? Que entonces no todas las rutas que eran mexicanas van a regresar a mexicanas. Eso genera una incertidumbre tanto para los inversionistas como, debo de considerarlo así, también para Interjet. ¿Qué dice Interjet ante esta actitud vacilante? Pues empieza a querer quedarse con al menos 2 o 3 rutas y por eso va a recurrir al amparo. Si la Secretaría de Comunicaciones y Transporte hubiera señalado, en concordancia con el señalamiento del juez, le giro instrucciones en este momento a la Dirección General de Ordenación Civil para que requiera a las líneas que tienen prestados los soportes Mexicana de Aviación, se lo requiera, la actitud es diferente. Yo como inversionista me doy cuenta de que la autoridad va a empezar a hacer lo que ordenó el juez, pero de la otra manera sí me quedo con mucha incertidumbre. Y eso fue lo que yo le comenté al propio Dionisio Pérez Jácome el día de ayer, que tuvimos esta reunión también preparatoria de lo que va a suceder el viernes. Entonces, me parece que este tipo de cosas no ayudan a generar un clima de confianza para los inversionistas, y al contrario, enrarecen el ambiente y generan esta desconfianza que desde luego incide en lo que están haciendo, que es, como tú le decías totalmente, acreditar el dinero, pero para comprar el carro completo, no el carro a la mitad. Yo me refería a esto porque seguramente el amparo vino pues, a raíz de la actitud vacilante de la propia Secretaría. Ahora, Mario Constancio, diputado, me parece que hay una cuestión aquí también fundamental. Independientemente de la circunstancia de los dos grupos, de las horas que está viviendo Mexicana y que estamos viviendo alrededor de Mexicana de Aviación, todos, porque esto nos afecta absolutamente a todos, a un sector fundamental de comunicación, de transporte, de comercio, en fin, de muchas cosas para el país. Te pregunto, ¿es viable el rescate Mexicana de Aviación? Es decir, para yo influir, para quien sea, ponerle $300 millones, renegociar, aceptar deuda, el administrador, Badín, lo que tenga que negociar, en fin, todo esto en términos crudos, fríos, en términos estrictamente de negocio, puede ser rentable para no entrar también en una espiral en la que hoy se anuncie un rescate de Mexicana y en un año, o en 2 o en 3, digan, no, aquello no tenía salida, estaba quebrada desde el principio, y termina en lo mismo. ¿Es viable? No, yo creo que es muy viable y te voy a comentar algo con números crudos. Mexicana de Aviación, antes del proceso de concurso mercantil, por ejemplo, tenía un costo por trabajador, y nosotros poníamos el costo de cada trabajador, era de 88,000 pesos mensuales, incluyendo pilotos, personal de tierra, sobrecargo. Un costo muy parecido al de Aeroméxico. Tenía un porcentaje del mercado muy importante, tanto nacional como extranjero. La nueva Mexicana tendría un costo por trabajador de 44,000 pesos. Yo creo que esto te puede dar una idea de que una empresa reestructurada, sin pasivos, con un costo de operación mucho más bajo al que tenía y al que tiene, por ejemplo, su competidor, que sería Aeroméxico, pues claro que es algo rentable, muy rentable, se diría. Entonces, esto incluso genera pues, una versión de Aeroméxico, porque van a tener un competidor al cual no les van a poder llegar en los costos. ¿Por qué? Porque ellos tienen otro tipo de contrato colectivo de trabajo. Aquí ya los sindicatos han aceptado sacrificar, ceder, disminuir estas prestaciones, salarios, para que Mexicana sea viable. Entonces, se vuelve un enemigo, un competidor importantísimo en el mercado, porque además tienes la marca Mexicana, tienes las rutas. Mexicana de Aviación, por ejemplo, tenía rutas
yo no sería preferenciales porque no se las regalaron, pero tenía horarios de shows muy importantes en Los Ángeles. No es lo mismo llegar a Los Ángeles en este momento por internet a las 4:30 de la mañana que llegar en el vuelo de Mexicana que llegaba a las 8, estaba aterrizando a las 8 y que a muchas personas les daba tiempo de hacer sus cosas, en todo caso el turismo de negocios, de negocios, y regresar el mismo día prácticamente. Sí. Pues esas ventajas no las tienen las otras líneas aéreas. Entonces, para mí esto le da una altísima rentabilidad a Mexicana de Aviación. ¿Qué tendría que suceder? Eso sí, yo quiero reiterar. Necesitamos una Mexicana grande para que responda al modelo de negocio. Una Mexicana chiquita, quizás sí podría tener problemas en el mediano plazo, y que es mucho también lo que se ha venido discutiendo. Entonces, desgraciadamente, Mexicana de Aviación, con su saneamiento o reestructura, está generando bastante pues, un enemigo potencial muy fuerte, que es Aeroméxico, quienes tiene incentivos para evitar que vuele, y otro enemigo muy importante que es Interjet, que es la línea aérea que más se ha beneficiado de la salida de Mexicana de Aviación. ¿Por qué? Porque sus costos de operación serían muy similares en el caso del retorno de Mexicana de Aviación, nada más que Mexicana de Aviación, pues con un mayor número de rutas, con mejor, ya vamos a llamarle, por decirlo así, calidad de rutas respecto a los horarios y con mayor cobertura. Luego entonces, y también está generando un aliciente negativo o incentivos que pues buscan que Mexicana no regrese por esta parte. Dado que su modelo de negocio nuevo y saneado, pues sí representaría una competencia muy importante para las demás líneas aéreas, tanto para la grandota que es Aeroméxico, por esta nueva estructura de costos que tendría Mexicana de Aviación, como para las que pudiesen competir en el mercado o por costos que son Interjet y Volaris, y que no tienen obviamente la presencia en el mercado en cuanto a rutas y marcas que tiene Mexicana de Aviación. Mario Di Constanzo, una mexicana dices grande, una mexicana chartera, como en algún momento se manejó con un modelo de negocio completamente distinto, una escala, digamos, una economía ascendente, comenzar con 6, 7 aviones, ir incorporando, en fin, que cambia todo el panorama, porque esto es, pues ya no recontratan de entrada a X número de trabajadores, sino a muchos menos que irían, o sea, es otro tema. ¿La ves viable? Yo lo haría y yo intentaría hacerlo, pero tendría que ser otro modelo de negocio. Para empezar así, como hay una plan, y hay un plan, vamos a llamarle un plan C de Mexicana, más bien ahí tendría que ser más por el lado de convertirla en una especie de cooperativa en la que los pasivos laborales se capitalizaran y los trabajadores fueran los que operaran esta aerolínea. No lo veo descabellado, pero creo que en ese sentido no sería tan rentable y viable como una mexicana en el otro sentido que estamos hablando. Ahora incluso pues ahí está y Bandarona también que se ha estado manifestando en los últimos días en que él también puede ser. Aquí la pregunta es, ¿cómo puede ser posible que hayan pasado 26 también inversionistas en todo este tiempo y ninguno se haya quedado con la aerolínea? Más sin embargo, por ejemplo, sabemos que Volaris o que Interjet están considerando hacer un pedido nuevo de 44 o de 46, me parece, aviones Airbus. Entonces, eso quiere decir que el mercado lo da, que el mercado lo aguanta, lo soporta y es rentable. Entonces, la pregunta, ¿por qué los que están adentro se están expandiendo o que quieren expandir y los que quieren comprar una aerolínea que tiene marcas, que tienen costos de operación, tendría costos de operación más bajos, no han podido? Yo creo que no es por un asunto de recursos, yo creo que es un asunto por la adhesión y el clima no apto para negocios que ha generado la propia Secretaría de Comunicaciones Extranjeras. ¿Ganando qué, diputado Mario Di Constanzo? Ganando o cumpliendo algunos acuerdos, yo se lo diría, con Aeroméxico.
¿Por qué? Porque el regreso de Mexicana de Aviación sí es un peligro para Aeroméxico. Y tú recordarás que Aeroméxico, pues hace un tiempo hizo una emisión, me parece que de acciones o de bonos, en la Bolsa Mexicana de Valores. En esa emisión se hace un prospecto de colocación. En ese prospecto de colocación se deben de mencionar los riesgos de la operación para que el público inversionista sepa a qué se atiende con esta inversión que está haciendo. Si tú revisas ese prospecto de colocación, nunca está como un factor de riesgo de la operación el regreso de Mexicana de Aviación. Yo me pregunto, ¿cómo no va a ser un factor de riesgo de la operación? Sí, por estas condiciones. Entonces, habría que considerar ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores si estuvo bien esa emisión, si estuvo claramente escrito el acta de nacimiento, no hubo, vamos a llamarle, no un intento de engaño, pero sí una omisión que repercute en los inversionistas, porque esto tendría repercusiones sobre los números de Aeroméxico y sobre los números de Interjet. Entonces hay fuerzas que dicen, pues es mejor que así nos quedemos. Y tú sabes el peso político que está atrás y económico, que está atrás de Aeroméxico y desde luego que está atrás de Interjet. Entonces, yo creo que además el regreso pues, mejoraría la competencia por mucho en el sector y esto se vería reflejado en los horarios, en los sectores, en la calidad del servicio y desde luego en las tarifas. Desde luego en las tarifas. Diputado Mario Di Constanzo, diputado federal por el Partido del Trabajo, gracias Mario por tu disposición, tiempo y sobre todo por ofrecernos pues un panorama integral de la situación que estamos, como decíamos al principio, frente a horas decisivas, una vez más, horas decisivas para el futuro de Mexicana de Aviación. Yo te agradezco a ti y a todo tu auditorio y el espacio que das en tu programa. Que te vaya muy bien, diputado. Muy buen día. Igual. 8:42, volvemos. Escucha.